Gloria al Señor. Vamos, y yo te invito a que vayamos al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 11. La semana pasada estuvieron estudiando, mi hermana Verónica trajo la enseñanza, allí sobre el buen pastor, ¿verdad? El redil. Todos somos ovejas del buen pastor. Y esta noche por 2 miércoles voy a estar hablando del tema primero, sobre el tema central de la resurrección y la vida, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando un poco sobre Lázaro, la muerte de Lázaro, la resurrección, ¿verdad?, de Lázaro, y todos estos aspectos de algo tan hermoso, milagros tan maravillosos del Señor, y con qué propósito Dios hizo todas estas cosas maravillosas, ¿verdad? Una vez leí yo, oí un video de un predicador en África, que ellos habían tenido las experiencias de resurrección de gente resucitada en cultos, tremendo, ¿verdad? Pues nadie se murió allí, simplemente que hubo muertes y el evangelista fue usado por Dios. Y al principio dije que, pues uno dice, será cierto, ¿verdad? Pero ese evangelista tuvo el cuidado de documentar los hechos y presentaba pruebas de que había habido una defunción, ¿verdad? Ustedes saben, las autoridades un médico da el diagnóstico, por así decir, de muerte, y bueno, hay alguien que asevera, y se dieron casos así, muy difíciles a veces de verlos, pero sí suceden, ¿verdad? Y este capítulo 11 junto con el capítulo 12 marcan un nuevo etapa ya en la vida de Jesús. Hemos estudiado varios aspectos de la vida de Jesús, pero el capítulo 11 y 12 comienzan ya a darnos pasos en la vida y la obra de Jesús, que le conducen a la cruz. Y nosotros vamos a la Biblia, y en el capítulo 12 ya ustedes pueden, por ejemplo, la entrada triunfal ya es el domingo de Ramos, supuestamente, ¿verdad? Luego, cuando Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? El lavamiento de los pies de los discípulos, que son aspectos que marcan etapas que conducen a la cruz a Jesús. Ahora, este milagro en particular, marca el milagro de la resurrección de Lázaro, hace que los judíos decidan oficialmente la muerte de Jesús. Y allí en Juan, en el capítulo 11, versos 45 al 53, precisamente se habla del complot para matar a Jesús. Dice: entonces muchos de los judíos, y en el versículo 45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mentirosos, ¿verdad? Solo que había un espíritu demoníaco terrible en ellos.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto fue una palabra profética, dice la palabra. ¿No será de mi camioneta? Yo creo que dice Gloria al Señor. Muy bien. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y dice el versículo 54: por tanto Jesús, ¿de quién es ese carro? De la hermana Julia. Ok. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, esto es lo que dice la palabra. Marcó este milagro un hecho que ya había sido profetizado, todas estas cosas, pero la actitud del ser humano, cómo endurecieron su corazón estos fariseos. Ahora, esta señal, llamémosle esta última señal de Jesús, pone en evidencia de forma clara que Él era el Hijo de Dios. Y ustedes saben que el Evangelio de Juan precisamente fue escrito para enseñar eso, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, pero que también era hombre. Juan 20, 30 y 31, si alguien me ayuda. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Las señales tenían varios objetivos, pero uno de ellos, de acuerdo al Evangelio de Juan, era para una evidencia, ¿verdad?, de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, siguiendo con el esquema que él usa acá en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en mi Biblia, esta Biblia de Reina Valera, esquematiza la enseñanza de Juan y compara con otros evangelios. Y ustedes saben, cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, que una de las razones por las que fue escrito es por las diferentes doctrinas heréticas que aparecieron, que tenían que ver con Jesús, su divinidad, que era hombre, que era Dios, ¿verdad? Y todos esos factores Dios inspiró a Juan, el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir este libro y combatir las herejías de ese tiempo, ¿verdad? Ahora, este milagro que es mencionado acá en Juan nos da a entender, pues, de quién era Jesús.
y nos da una muestra, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, pero también en todo el estudio del Evangelio de Juan hemos estudiado otras características. Por ejemplo, se recuerdan de que he llamado aquí que él era la luz del mundo, ¿se recuerdan? ¿Y cómo lo demostró? ¿Se recuerdan cómo demostró que él era la luz del mundo? Le dio la vista a un ciego. Así trabajaba Jesús, qué poderoso, ¿verdad? Amén. Amén. Allí dijo también en la otra declaración: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hizo? Resucitó a un muerto. Tremendo, ¿verdad? Como el Evangelio nos muestra la realidad de ese Cristo que hoy nosotros adoramos. Ahora, la narración de este capítulo 11 no pretende solo que pensemos en Lázaro, aunque todo el mundo conoce de Lázaro, que fue el que Jesús resucitó. Aún los impíos creo que saben eso, ¿verdad? Lázaro, sí, un hombre que en la Biblia resucitó. Pero no se trata solo de presentar a Lázaro, sino que conducirnos la enseñanza a mirar a Cristo y que su actuación nos maraville, pues, porque no es nada fácil lo que él hizo, porque incluso no lo quiso sanar. Ya habían habido muchas sanidades y dijo: no, que se muera. Bueno, no dijo así, ¿verdad? No me van a malinterpretar, ¿verdad? Pero esperó porque él quería que hubiera un milagro de resurrección. Qué tremendo, qué poderoso, ¿verdad? Entonces yo así lo vi y que estaba, wow, él decía tal cosa, dijo que era la luz del mundo, y en esa enseñanza hay un ciego que mira. Ah, qué tremendo. Y hoy en esta resurrección, pues él dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Ahí en el versículo 17 comienza hablando de eso, ¿verdad? Y ahí se le llama, si ustedes ven el subtema del capítulo 11, Jesús, la resurrección y la vida. Entonces, qué importante, ¿verdad? Estas aseveraciones. Ahora, hermano, Dios tiene un señorío sobre la muerte. Y Dios quiere que nosotros, fíjate bien, esto es una revelación, entendamos que la muerte es un paso a algo mejor. Lamentablemente, al ser humano, bueno, ¿quién quiere morirse, pues? Ay, Dios mío, nadie. Sin embargo, el gozo de la resurrección, el gozo de estar en la presencia de Dios es algo maravilloso. La pastora le gusta ver videos, ella en eso pues le llama la atención y me cuenta de gente que ha muerto y que tuvo una experiencia en el cielo y que resucitó sin que nadie orara, ¿verdad? Porque no que ya, resucitan, vuelven a la vida después de varias horas. Porque no era su tiempo. Sí, pero lo que te quiero decir, que vienen contando esas personas, habría que ver qué tan cierto, pero porque es un tema que llama a la fe, pero llama a la incredulidad, porque uno oye, no, vieras qué lindo el cielo, y empiezan a contar cosas que uno dice, bueno, ¿será cierto que fue al cielo? Porque son temas que no queremos hablar. ¿A quién le dan clases de cómo morirse? Nadie. Dios mío, el pastor está loco enseñando sobre cómo morirse, ¿verdad? Cómo morir al yo, que es diferente, ¿verdad? Eso es otra enseñanza. Pero qué importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos que Cristo vino y Él mismo se preparó para su muerte. Claro, era Dios, ¿verdad? Y alguien me puede dar argumentos, no, pues Él sabía todo. No, pero no ese es el punto. El punto es que el Evangelio
al ser humano le da una promesa maravillosa, hermano. Porque no es el hecho de ¿para qué vivo yo en la tierra? ¿A qué vine a la tierra? Mucha gente se pregunta. Porque no conoce de lo que Dios tiene para él y de lo que es el plan de salvación. Y mucha gente muriendo. Ahorita en este momento, mientras yo estoy hablando, han muerto miles de personas sin Cristo. Y ustedes saben dónde están. Y esa gente muere, e inmediatamente que muere, si va a ir al infierno, empieza a sufrir en el infierno. No se queda dormida, como algunos dicen. No, no, no. ¿Se recuerdan del rico y Lázaro? El Lázaro, después que murió, estaba en un lugar maravilloso, bien feliz, pero el rico estaba sufriendo en otro lugar, quemándose. ¿Ven cómo la Biblia habla de eso? Entonces, hablar de este punto a mí me apasionó cuando yo empecé a estudiar. Ahí me quedé varias horas leyendo esto y entendiendo que la promesa de vida eterna es algo maravilloso. O sea, hermano, el día que te mueras vas a ir a un lugar maravilloso. Hay que entenderlo así. Entonces, por el otro lado, Cristo nos enseña su señorío sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, y qué tremendo, Lázaro su amigo, porque eran amigos de tiempo, pues, no podemos decir de años, pero su ministerio lo realizó alrededor de esta familia. Amaba mucho a estos tres hermanos. Él pudo traer a esta persona de la muerte a la vida y cumplir lo que él había anunciado ahí en Juan 10:10. ¿Se recuerdan de ese versículo? Si alguien me ayuda. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él nos ofrece vida, hermano. El poder del Evangelio es algo maravilloso. Tenemos que hablarle a otras personas del Evangelio. Ahora, esto que te estoy enseñando encuentra su, por así decir, su consumación final en la resurrección de todos los creyentes, ¿verdad? Porque todos los creyentes vamos a resucitar. Juan 5, 28, 29. Miren qué maravilloso esto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Wow! Y los que hicieron lo bueno, oiga esto, hermano, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahí está el juicio del trono blanco. Ahora, ¿qué nos da esta resurrección de Lázaro? ¿Qué les dio a los judíos, por ejemplo? A los que de ese tiempo estaban allí presentes, que lo llama Lázaro, ven fuera, y va saliendo aquel amortajado, ¿verdad? Yo creo que algunos salieron corriendo de ahí, ¿verdad? Asustados. Pero otros tuvieron una experiencia maravillosa, hermano. Los judíos que estaban allí sabían que ese que había resucitado a Lázaro era Cristo, era el Mesías, ese Mesías prometido. Y antes, en versículos anteriores, a él le habían dicho los judíos: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y lo estaba diciendo ahí: yo soy. Miren el milagrazo que me acabo de echar. Aleluya. Pero a él les contestó allí Juan 10, creo que lo estudiaron ustedes la semana pasada, versículos 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y le rodearon. ¿O sigo? Sí, 24 y 25. Oh. Y le rodearon los judíos y le dijeron: no, ya la leí. Ok, pues lo tengo repetido. Gloria al Señor. Pero qué importante, hermano. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho. Pero no hay peor tonto el que no quiere entender. Y cuando tienes un corazón endurecido, no vas a recibir la palabra. Y qué tremendo, hermano. La dureza del corazón. Y a veces el enemigo es lo que busca de nosotros. Que estemos resentidos, que estemos amargados, para no recibir la palabra. Y eso era lo que pasaba con los fariseos, ¿verdad? No eran vasijas que pudieran recibir el vino nuevo. Procuremos nosotros, ¿verdad?, tener una actitud de tal manera que haya cosas que tal vez ni las entendamos, pero recibámoslas. Oh Señor, tú hiciste eso, yo lo recibo, ¿verdad? Pero ellos vieron el milagro y se fueron a planear matarlo. Es el plan de Satanás. Muy bien. Ahora, este evento de la resurrección fue como a 3 kilómetros de Jerusalén. Y allí la gente pudo ver que un hombre que llevaba 4 días de muerto resucitó, regresó a la vida. Entonces no podemos decir que esta gente no había visto, no tenían pruebas, pues las tenían, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, este evento de la resurrección estaba preparando a los demás para entender que Jesús iba a resucitar también y que Él ya estaba hablando de eso, ya le había hablado a los discípulos de eso. Me voy, pero os enviaré al Consolador. Lo vamos a estudiar más adelante allá en Juan, el capítulo 14 y el capítulo 16. Yo os enviaré al Consolador, y empezó a hablar de eso. Pero esta gente, quiero decirle que entre los fariseos y los saduceos, que eran 2 grupos religiosos, los fariseos sí creían los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Ellos tenían otros principios, más filósofos, más filosofía, ¿verdad? Porque en esos tiempos surgieron filósofos que precisamente no aceptaban esta enseñanza que nosotros hoy la recibimos en la palabra, ¿verdad? Ok, Juan 11:1, ¿qué dice? Vamos a empezar a leer Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. A 3 kilómetros de Jerusalén estaba Betania. Le encantaba ir a Jesús, ahí dicen que vendían unos tacos y unas enchiladas sabrosas. Y que Marta cocinaba, pero ay. Como la hermana Julia. Pues sí, eran sus amigos, hermano. Qué maravillosos tiempos de haber vivido dentro de la vida difícil que fue el ministerio de Jesús. Ahí Marta y tal le hacía unas comidas deliciosas, ¿verdad? Entonces, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se recuerdan de esa narración? Sí. Maravillosa, ¿verdad? Hay otras citas bíblicas en otros evangelios que hablan de esto que yo te estoy enseñando. Dice que Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén.
al pie de una ladera del Monte de los Olivos. Y le encantaba pasar la noche allí en Betania. Parece un pueblito bonito, ¿eh? Dice Mateo 21:17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Esta es una cita. Y en Marcos 11:11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Por qué razón? Porque allí en Betania había una familia que le daba afecto, le daba cariño, ¿verdad? Leamos Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Miren qué bonito. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta mujer le gustaba algo diferente que Marta, eran diferentes las dos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbado estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Experiencia linda. Marta era diferente. No es que no fuera espiritual. Le gustaba cocinar, ¿ve? Le gustaba hacer pastelitos. Aleluya. Gloria al Señor. Le gustaba ofrecer comida. Ofrecer comida, sí. Ese era su don. Qué hermoso cuando tú le das al Señor, ¿verdad? Esta misma María, Marita, que era espiritual, fue la que ungió a Jesús allí en Juan 11:2. Ya lo leímos, pero lo podemos volver a leer. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Hasta dónde llegaba el amor que le tenía Jesús? No un amor humano, ni porque fuera mujer y el hombre, no. La unción fue algo del Espíritu Santo, preparándolo para la muerte, ¿verdad? Qué poderoso. Ahora, dice, allí en Betania, siempre hablando un poquito de Betania, me llamó la atención y dije, voy a hablar algo de Betania, porque se he mencionado, ¿verdad? De donde partió el Señor para hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Y allí pasó la noche inmediatamente anterior a su pasión y muerte. Y unas semanas después de su resurrección, fue también en las profundidades de Betania, desde donde el Señor ascendió al cielo. Era un lugar que le gustaba. Dice Lucas 24, 50 al 53. 50 al 53. Sí. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Eso. Amén. Estaba muy unido a Betania, especialmente a la familia de Lázaro, donde él se sentía feliz, ¿verdad? Con una amistad especial. Allí él disfrutaba de un oasis de paz en medio de la hostilidad con la que era recibido cada vez que entraba en Jerusalén.
Qué tremendo haber sido el desarrollo del ministerio de Jesús. Allí el maestro hallaba alivio y consuelo, dice, al escapar de las polémicas que siempre los fariseos le buscaban, ¿verdad? Y luego me imagino que ellos no eran de los que lo buscaban para que él les diera algo, porque mucha gente lo buscaba para sanidad y esas cosas. Y yo creo allí él miró que pues ellos eran genuinos en su, que lo amaban. Sí, y por eso claro, ¿verdad? Él claro, se sentía allí como allí era su casa. Mira lo que dice la palabra. Por eso su hermana no lo podía creer que él no fue cuando dijeron que estaba grave. Por eso pensaron, ¿por qué no viniste pronto? Mi hermano no hubiera muerto. Le dijo a Jesús, pero él quería que Dios se glorificara, por eso no fue. Mire lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tremendo, ¿verdad? Y es que pues era un ser humano también, ¿verdad? Dice Juan 11:3, versículo 3, versículo 5 y versículo 36. 3, 5 y 36, alguien que lo lea. 11:3, 11:5, 11:36. A ver. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Siga, el 5. Y amable Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y el 36? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Era evidente la amistad, el amor, la coinonía que había entre Jesús y esta familia. Y es que eran de ese tipo de mujeres o de familia que siempre estaban pendientes, ¿verdad?, de esa relación. Pastor, es que hay veces que aunque no seamos familia de sangre, hay veces que encuentra uno más cariño en otra gente. Yo pongo ejemplo, yo era de corazón duro, era orgullosa y yo no encontraba a quien me ayudara. Y gracias a aquí encontré eso, porque yo tenía una petición que se me cumplió y que desgraciadamente fue en una ocasión que fallece mi tía y yo pedí perdón delante de la gente, cuando Julia la orgullosa iba a hacer eso. ¿Cuándo? Wow, Qué lindo. ¿Cuándo? Y yo sí, delante, y sentí tan bonito, y yo era de que no, porque voy a hacer eso, a mí me da vergüenza. Pienso yo que así era Jesús, estaba con esa gente y se sentía amado. Y Amén. sentía con confianza y sí lo siente uno, porque yo les digo sinceramente, yo tenía 3 años que no le hablaba a mis hermanos ni a mi mamá, y ese día fue algo que no sé cómo pasó, pero yo tuve ese bonito, de reconciliación con ellos ese día, estando el cuerpo de mi tía ahí. Entonces, pues yo digo, a veces no necesitan ser de sangre para sentirse querido y amado y liberarte de todo eso que traes aquí adentro. Sí, gloria a Dios, hermana Julia. Felicidades por eso, porque no es fácil, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, hablando de cada uno de ellos, eran hermanos, pero diferentes, ¿verdad? Marta, la cocinera. María, no seas haragana, María, no quiere hacer. A lo mejor así discutían, ¿verdad? Y el hermanito callado ahí, y cuando muere él, fue un impacto tremendo, pues la muerte de Lázaro, se enfermó entonces toda la historia de que lo llamaron a Jesús y toda una historia preciosa, ¿verdad? Dice, turbada y afanada en muchas cosas, dice la palabra, hablando de Marta, ahí en Lucas 10:41. Marta, Marta, le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas.
No sabemos qué más situaciones pudo haber vivido esta mujer también, ¿verdad? Era de ese tipo de mujeres que siempre están pendientes de todo lo que pueda afectar a la comodidad y al bienestar de aquellos que están a su alrededor. Era la característica de Marta. María, en cambio, dice, se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Dice Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Era pasiva María, manifestaba relativa pasividad, un espíritu dado a la meditación y entregado a la devoción a Jesús. Esa era la condición de María. De Lázaro, ¿qué sabemos de Lázaro? No dice la palabra mucho. Porque no dice si ellos estaban casados, si tenían, ¿no, verdad? No dice. A lo mejor eran solteros. Un hombre de pocas palabras era Lázaro. Era tranquilo, sí, porque no se le oye hablar, ¿verdad? De repente petateó y ya. Ahora, aunque hubieran diferencias entre estos hermanos, el Señor los amaba igual a los tres. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nos enseña esto, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar cómo son las personas. Tal vez los padres puedan pecar teniendo favoritismo por alguno de sus hijos, pero esto no ocurre con el Señor. Él nos ama a todos por igual, sin importarle la diversidad de caracteres o dones que tengamos. Ahora, hablemos de la muerte de Lázaro. Bueno, la familia fue afligida con una enfermedad. Y esa enfermedad trajo la muerte de uno de los seres queridos. Ahora, esto nos llama a reflexionar en dos cosas, cortas pero importantes. En primer lugar, que la enfermedad puede ser por diversas causas y no necesariamente porque Dios esté enojado. Pueden decir, no, pues algo tenía Lázaro. Ya ven que a Jesús, cuando la mujer que la hallaron en adulterio y luego para el ciego, siempre la gente andaba buscando y haciéndose preguntas del por qué, ¿verdad? No es que Dios haya estado enojado con él. Todos enfermamos o podemos morir por una enfermedad. A todo el mundo le pasa. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta enfermedad? Ahí es donde quizás podemos detenernos un poquito más. Cuando Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, él dijo que esa enfermedad no era para muerte. ¿Ok? Con eso estaba dando a entender que la muerte no sería el resultado final de esa enfermedad. Porque aunque estaba enfermo e iba a morir, el sepulcro no lo iba a retener por mucho tiempo. 4 días lo retuvo. Entonces Jesús anticipó aquí al decir eso, que la muerte no saldría victoriosa en la vida de Lázaro, ¿verdad? Que la muerte sería vencida, la autoridad sobre la muerte que tiene Dios. Y me puse a pensar yo, ¿por qué no dijo Jesús? No, pues, espérate, Lázaro va a enfermar y va a morir, pero va a resucitar. No podía decir eso. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué no lo dijo? Amén. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Sin embargo, había que enfrentar la situación y muchas veces vamos a tener que enfrentar algunas pruebas que al final Dios nos va a ayudar a salir de ellas.
¿verdad? Y tenemos que entenderlo de esa manera. Dios tiene un propósito para la prueba. Quizás no lo conozcamos de antemano y nos vamos a preguntar ¿por qué tenemos que pasar por esta enfermedad? Ya lo dije, Dios tiene un plan, un propósito en todo lo que nos ocurre. ¿Lo cree usted, hermano? Porque eso es primero importante. Creer que Dios tiene control. Aún dice que tiene contados los cabellos de cada uno de nosotros, que no se cae una hoja del árbol sin que Jesús o Dios no tenga el control, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Es cierto, somos seres humanos, podemos ser frágiles, ¿verdad? Y cuando experimentamos algo que nos quebranta, eso nos facilita acercarnos más a Dios. Y Dios lo sabe, hermano. Y cuando estamos enfermos, que venimos a veces a buscar al Señor, ¿no? O leemos la Biblia. Es cuando hay una prueba, una enfermedad, que nos volvimos sensibles, y en ese proceso aprendemos lecciones, hermanos, que de otra manera no las hubiéramos podido aprender, ¿verdad? Y muchos llegamos a Cristo en esas condiciones. Conozco mucha gente que a través de una enfermedad conoció de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, también para sus hermanas, esto hizo que cuando él estaba enfermo, llamaran a Jesús, se acordaran de él. A lo mejor habían tenido experiencias lindas donde vieron muchos milagros de Jesús, ¿verdad? Entonces, el Señor llegó a alguien a darle el aviso de que estaba enfermo, amén. ¿Y qué le dijo al mensajero? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, cuando nos pase algo, pues hay que decirle, Señor, glorifícate conmigo también, ¿verdad? Haz el milagro que yo estoy necesitando. ¿Eh? Entonces el plan era pues que Dios manifestara su gloria y también la gloria del Hijo, ¿verdad? Dice Juan 5:23, hablando de este tema de la glorificación del Padre. Los planes de Dios para tu vida es que al final Él se glorifique y tú le des la gloria a Dios. No te quedes con la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan 5:23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. La gloria de Dios es una expresión, ¿verdad? Y esta expresión aquí en el Evangelio de Juan, hermanos, se usa para referirse a aquellos atributos de Dios que son mostrados a los hombres. Porque el domingo creo que les decía que la presencia física de Dios no va a ser posible, lo ves y te mueres. Lo que sentimos es la gloria de Él, ¿verdad? La influencia. Por eso la unción es importante. Dice que Pedro tenía una unción tan maravillosa que caminaba en medio de los enfermos y eran sanados. ¿Verdad? Qué tremendo. Gloria al Señor. Entonces, Jesucristo, en este caso de Juan, se presenta como la resurrección y la vida. ¿Verdad? Dos atributos suyos que guardan una estrecha relación con las necesidades fundamentales del hombre. En otro tiempo dijimos, yo soy el pan de vida. Amén. Y alimentó a 5,000. Tremendo el Señor. Yo soy la luz del mundo, y le dio vista a un ciego. O sea, de acuerdo a la necesidad que tengamos nosotros, se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, el sufrimiento de Marta y María tenía un propósito. Ellas iban a descubrir
un carácter de Dios que no conocía, porque nunca habían visto que Él resucitara a alguien. Ellos tuvieron esa experiencia. Entonces, hay otras experiencias en la palabra donde algunas personas han llegado a conocer a Dios a través de esas características, ¿verdad? Dice, no lo vamos a leer porque es largo esto, pero ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 22, David, todo ese capítulo, habla de Dios y dice su roca, su fortaleza y su libertador, dice 2 de Samuel. Vamos a buscarlo un poquito, no lo vamos a leer todo. 2 de Samuel 22. A leer un poquito, ¿no? A ver. Dice en el versículo 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto. Una expresión maravillosa de David, ¿verdad? Él no lo había conocido antes o lo había conocido diferente, pero en esa inspiración del Espíritu Santo lo conoció como la roca, como la fortaleza, como el libertador. Amén, hermanos. ¿Cómo has conocido tú a Jesús? ¿Cómo se ha mostrado a tu vida? Abraham no había conocido a Dios como su proveedor, Jehová proveedor. Lo conoció cuando ofreció a su hijo Isaac, ahí en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí le dio el carnero para el sacrificio. Él llevaba a Isaac su hijo y ya lo iba a sacrificar, ¿verdad? Cuando el ángel de Jehová lo detuvo. Entonces, María y Marta no habían conocido a Jesús como el que resucitaba, el que daba la vida. Y no lo hubieran conocido así si su hermano no hubiera muerto. Pastor, entonces Dios permitió que se enfermara y muriera. No estoy diciendo eso. No, Dios aprovecha las coyunturas de las situaciones para Él manifestar lo que Él es, para Él manifestar su gloria, hermano. María no hubiera ungido a Jesús, a Cristo, con aquel vaso de alabastro de gran precio, si ella no hubiera presenciado la resurrección de su hermano. Y allí Jesús enseñándole, un día yo voy a morir, pero voy a resucitar. Lo mismo que le pasó a Lázaro. Amén, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Busquemos ese versículo, ¿dónde está? Juan 11:3. Ok, dele. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén. ¿Qué hicieron? Buscar al Señor. El consejo que da esta lección es que cuando hay alguna situación, busquemos al Señor. Pero lo que hacemos es buscar al brujo, no nosotros, a la gente. Le van al que le hace la limpia, le hace la... Sí, parece mentira. No, digo la gente, perdón. Ahora, nosotros no podemos hacerlo en forma física, ¿verdad? Como era el caso de ellas, que le mandaron un mensajero porque andaba por ahí predicando. No lo hacemos en forma física, ¿verdad? Pero podemos orar, Señor, y dar nuestra petición, en la esperanza que así como resucita a los muertos, sana a los enfermos, o se vuelve nuestro proveedor,
o se vuelve nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Señor, le dijeron, he aquí el que amas está enfermo. No agregaron nada más, no formularon ninguna petición, porque tampoco hacía falta. Ellas tenían la plena confianza de que Jesús haría lo más conveniente. ¿Ven? Una prueba de fe, una prueba de humildad que debemos de tener en cuenta en nuestras oraciones. Por fe le pedimos, pero nos humillamos delante de Él y confiamos en que Él va a obrar. No lo podemos presionar. Sí podemos ser persistentes en la oración. No solo una vez, no, si ya le dije hace como 6 meses y no me contestaba, no, pues vuélvele a decir. La oración persistente, ¿verdad? ¿Ven, hermanos? Amén. Ahora, había confianza porque conocían a Jesús y sabían que por esa amistad Él iba a responder, ¿verdad? Había amor a Lázaro también. La palabra lo dice. Ahora, ¿cómo es nuestro amor hacia Jesús? Nuestro amor. Pues es un amor imperfecto, ¿verdad? Es un amor fluctuante. Hoy queremos, pero mañana no mucho. Es un amor incierto, ¿verdad? Pero el amor de Jesús hacia nosotros, hermanos, es un amor perfecto, que no cambia nunca. Y como Marta y María sabían que Jesús amaba a Lázaro, no hicieron una petición muy larga. ¿Sabes qué? Jesús está enfermo, tu ranchero allá, mira cómo viene luego. No hicieron toda una oración, ¿verdad?, de petición, sino o llegar y convencerlo. ¡Hey, Jesús, venite! No. ¿Sabes qué? Tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué dice después? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Léete el 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es tremendo, ¿verdad? 2 días más. Fíjense cómo es esta situación. Debía de haber salido en el primer vuelo, ¿verdad? Sí. Pero no fue así. No se fue para Betania inmediatamente. Dice Juan 4, 50 y 51. ¿Se recuerdan de el hijo del oficial del rey en Capernaum? ¿Qué es lo que dice Juan 4, 50, 51? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Por qué no hizo eso con Lázaro? Decirle al mensajero: ¿sabes qué? Ahorita en este momento Lázaro está comiéndose una sopa ya. Pero no. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pues hay que analizar la palabra en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, no fuiste? Bueno, ya antes yo he dicho qué es lo que pasaba, pero ahorita vamos desarrollando las lecciones. Ahora, esta actitud de Jesús puede poner en duda la afirmación previa de que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. La amaba, pero te quedaste allá haciendo otra cosa. Pero aprendamos, hermanos, que el amor de Dios se puede manifestar en una demora de la respuesta. Porque a veces conviene más una demora. En este caso,
el plan es que hubiera un milagro sobrenatural, ¿verdad? Entonces 2 días después se puso en marcha, se fue para Betania. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Marta y María? Pasaron por la agonía y el sufrimiento de ver morir a su hermana. Hermano, ¿cómo Dios permite eso? Porque si las amaba no les hizo evitar pasar ese trago amargo. Un dolor tremendo con la pérdida. Si era el que trabajaba, pues. El que llevaba el cheque todos los sábados. Pero también dijeron, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó con mi milagro, Señor? Y eso es un misterio, hermanos. Y uno de los misterios de la vida espiritual es que a veces el Señor no llega cuanto más lo necesitamos. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? Señor, ¿no ves que te estamos necesitando? ¿Acaso no te importamos? ¿Por qué permites que suframos? Si tú dices que nos amas entrañablemente. Y esas son las preguntas que han de haber estado en la mente de Marta y de María. Este pasaje no nos explica por qué el Señor no acudió rápidamente a Betania. Tal vez estuvo atendiendo a otros moribundos, ¿ya?, o sanando a otros enfermos. No lo sabemos. Aunque cuando los que sufrimos somos nosotros, creemos que nuestro caso es prioritario y no puede haber nada más importante. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, ya sabemos que Él quería que hubiera un milagro de resurrección, ¿verdad? Pero, ¿así lo planeó Jesús? Piensa. No, que se muera y de todos modos yo lo resucito. No, ¿verdad? No, yo no creo eso. No sé qué pienses tú. Ahora, quizás las hermanas estaban pensando, no, pues nosotros cómo lo hemos atendido aquí. Yo cuando venía le cocinaba de lo mejor, ¿verdad? Si lo atendimos, pues Él debe devolvernos la forma en que lo hemos atendido. ¿Creen que ellas pensaron en eso? Sí, en su carne, a lo mejor. A lo mejor ellas no, pero ¿qué tal si nosotros a veces pensamos que hicimos tanto de bien en la iglesia y que Dios nos está pagando diferente? Pensamientos, ¿verdad?, que pueden ser erróneos algunos, o pueden ser razonables. Ahora, cuando ya conocemos el final de la historia, entonces es diferente, ¿no? Sí sabemos ahora, porque lo leemos, que Él tenía un plan bien definido con relación a Lázaro y sus hermanas. Él no iba a sanar a Lázaro, sino que lo iba a resucitar. Y para eso era necesario que Él muriera, ¿no? Por supuesto, hacerlo así también iba a defraudar momentáneamente la expectativa que las hermanitas tenían de Él. Qué difícil cuando sufrimos y la respuesta de Dios tarda en llegar y a veces no llega y la persona muere. O la persona se aleja de Dios. Hay un silencio de espera que puede consumirnos. Y esto podría ser una enfermedad prolongada, una situación dolorosa, la muerte de un familiar, qué sé yo, un despido, una pérdida del trabajo, haber sufrido algo, haber sufrido un abuso, un rechazo. Sentirnos solos, como a lo mejor se sintieron Marta y María. Pues todos enfrentamos situaciones todos los días.
Dios quiere que maduremos espiritualmente y que aprendamos a esperarlo a Él. Ahora, no se puede juzgar una situación si la situación no ha llegado a su fin. No podemos actuar como niños impacientes, ¿verdad? Tenemos que esperar el desarrollo del evento. Porque nosotros vemos hoy, el día de hoy, y Dios ve la eternidad, Él puede ver el mañana, ¿verdad? Amén, hermanos. Importante esto porque tenemos que aprender de esta enseñanza, la actitud de ellas, pero cómo al final reaccionaron. Lo importante es que como cristianos maduros aprendamos a esperar en el Señor. Amén. Y podamos orar diciendo: Señor, mi tiempo está en tu mano. Haz conmigo lo que quieras. No es fácil, pero a lo mejor hay que decirlo. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y si tomamos esa actitud nos va a ayudar para no quejarnos, ¿verdad? Para no amargarnos por la espera que puede ser angustiosa. Porque puede haber hasta amargura y resentimiento. Y eso puede pasar en la vida cuando tú estás enfermo y quieres que tus pastores lleguen luego, ¿verdad? Y no llegaron. Y te puedes sentir frustrado. ¿Se recuerdan de la mariposa y del capullo? Que hay una larvita y luego viene y se forma un capullo. ¿Ok? Y ese capullo, para que la mariposa salga de ahí, tiene que pasar un proceso, porque tiene que ir madurando todo el cuerpo de la mariposa, y eso lleva tiempo. ¿Y qué tal si tú le ayudas y rompes el capullo? Y lo que pasó es que esta mariposa no va a vivir mucho tiempo, porque en el proceso de la madurez a través del capullo necesita tiempo, no puede salir de un solo. ¿Ves? Y a lo mejor dijiste, no, estás viendo que está la pobrecita batallando para hacer, y le ayudas y le... No se puede, hay tiempo para que madure. Ese proceso es de maduración para que todo su ser y viva más. Si tú le ayudas, puedes precipitar su muerte. Eso es algo que yo puedo estudiar ahora. Dice que hay unas fibras que rodean el cuerpo de la mariposa, donde se va formando todo, para que al final pueda salir y volar, ¿verdad? Hay una fibra, dice. Si tú le ayudas, puede tener una vida corta. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay una presión en la vida que a lo mejor tenemos nosotros que vivir. Y la espera de una enfermedad puede ser difícil. ¿Has estado tú con alguien enfermo por largo tiempo y no ves el milagro? Qué tremendo, ¿no? Y entonces, hermanos, aunque parezca que Dios se atrasa en atendernos, no olvidemos que Él nunca duerme. Él nunca se olvida de nosotros. Todo ha sido definido en la vida nuestra y Dios así trabaja, ¿no? Su infinito amor y sabiduría nos ha preparado para todos los eventos hasta que estemos en la presencia de Él. ¿Y qué pasaba con Lázaro? Se empezó a descomponer, se enfermó, se murió, lo enterraron y empezó a descomponerse. Y estaba muerto. Amén, hermano. ¿A que sí? Amén. Y ese proceso lo vivieron las hermanas. Jesús no llegó antes del tiempo. ¿Ya? Y los demás estaban pendientes. Yo te aseguro que los judíos estaban contentos. Porque Jesús no llegó. No, pues mira este que dicen que es el Mesías. Ni quiera estos. Las hermanas llorando ahí. Y ellas preguntándole, mira, no vino Jesús. A lo mejor lo oyeron otros, ¿verdad? Qué tremendo esa experiencia.
Dice Juan 11:15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más vamos a él. Amén. Vamos también nosotros, ¿verdad? Llegó un momento en el tiempo y en el plan de Dios. La enseñanza a mí me dejó esto, porque es importante aprender a esperar en el Señor. No es fácil. Las hermanas terminaron, bueno, tuvieron que enterrarlo, ¿no? Y ya pasó, ¿cuántos días pasaron? 4 días. Y entonces decide Jesús ir. Ahora, hay otros aspectos que es importante. Los judíos querían precipitar los eventos de Jesús. Él tenía que morir, hermano. Él tenía que pasar por un proceso en su ministerio y al final iba a ser juzgado y tenía que morir. Pero muchas veces los judíos quisieron agarrarlo y matarlo, ¿verdad? Porque tenía que suceder ese evento. Pero todo tiene un tiempo y nosotros debemos de entender eso. Para aprender nosotros que en el proceso de nuestro desarrollo espiritual vamos en algunas etapas y tenemos que cumplirlas, pues. Como le pasó a Lázaro, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Estoy obviando algunas cosas para que seguir la misma orientación. Sobre la enseñanza hay otros aspectos que había traído, pero considero que no los voy a dar hoy. Es decir, hay una expresión allí que dice: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Cuántos días, cuántas horas tiene el día? 24, ¿verdad? Y el día, ¿cuántas horas son de luz? Pues, tendría que ser 12, ¿verdad? Y así es en el tiempo, ¿verdad? Todos los días pasa lo mismo. No hay un día más chico que el otro. Es decir, aunque anochece más luego, o la luz a veces, por ejemplo, en estos tiempos ahorita ya está oscureciendo más luego. Pero son fenómenos, ¿verdad?, físicos. Pero hablando del tiempo espiritual, hay días de luz y días de oscuridad, ¿verdad? Y los podemos vivir nosotros. Y las experiencias y las pruebas pueden ser así. Marta y María tuvieron que esperar un tiempo hasta que llegó el momento en que Jesús decide irse, y había habido ya participación de los judíos de este evento. Ellos también se dieron cuenta que Él no fue para atender a Jesús en su momento. Y Él los involucró en la temática, en la conversación. Y por eso ahí podemos leer que incluso ellos estaban hablando de que era tiempo ya de regresar. Pero el Señor ni fue antes ni fue después, fue en su momento. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ahora, hay 2 lecciones y quiero hablar de andar de día, que implica andar a la luz de este mundo. Es decir, caminar con el Señor, que es la luz del mundo. Y esto nos enseña que siempre que andemos con el Señor, sin apartarnos de su voluntad, no tendremos peligro de tropezar.
Pero también la referencia a las 12 horas del día deben ser entendidas como el tiempo señalado por el Padre para el ministerio de su Hijo. Él sabía lo que tenía que hacer, sabía cuánto tiempo iba a estar aquí, sabía lo que estaba ocurriendo con la vida de Lázaro, sabía cómo sus hermanas estaban sufriendo, procesos que tenían que pasar, ¿verdad? Y él sabía que tenía que actuar basado en la obediencia que tenía el Padre, ¿verdad? Entonces Jesús tenía que cumplir algunas cuestiones y dijo así: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que le avisaron hasta el momento que llegó? 4, pero ya habían pasado 2 días, ¿verdad? Entonces él toma la decisión y dice: me voy para despertarlo. Amén. Ahora, estaba dormido él, y aquí quiero detenerme un poquito. Hay enseñanzas doctrinales que dicen que cuando morimos el Señor nos pone a dormir, y eso no es una doctrina cierta, hermano. El que muere y no está con Cristo empieza a sufrir, y el que muere y está con Cristo empieza a gozar. Y por eso la parábola del rico y el Lázaro tiene una importancia que debemos de entender para que no nos confundan doctrinalmente. Yo tengo que tener la esperanza que al morir yo voy a gozarme con Cristo. ¿Cómo es eso que voy a ir a dormir? Aunque Jesús aquí usa esa expresión, pero él no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al tiempo que todos tenemos en la vida. Hay un tiempo para todos, y que vamos a vivir un tiempo que Dios lo sabe, únicamente Él, porque qué terrible sería si a ti te dijeran: vas a morir en tal fecha. Te mueres antes del tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que tener un aspecto de claridad con relación a la muerte, hermano. Ya lo dije al principio, nadie quiere hablar de la muerte, y es que no es fácil. Estamos hechos para querer permanecer vivos, pero en su tiempo vamos a morir. Yo siempre he dicho que es el único contrato que cumplimos a perfección, ¿verdad? Que no nos podemos correr, nos encuentra la muerte en donde fuere, pero en el momento preciso. Y fue lo que pasó con Lázaro, ¿verdad? Dice que la palabra que cuando Jesús está hablando de Lázaro, que está dormido y va a despertarlo, ¿verdad? Él tuvo un breve proceso en esta muerte. ¿Qué habrá pasado con Lázaro en el interín de la muerte, ¿verdad? Si estaba en una mejor condición siendo muerto, porque estaba en la presencia de Dios, digámoslo así. Pero entonces, ¿por qué Jesús lo trajo a la vida? No sé si te has puesto a pensar. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Para el incrédulo la muerte es un trance que nadie quiere pasar. Pero para el creyente, hermano, el aguijón de la muerte ya no existe. Ese aguijón ha sido quitado por el Señor, que dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.
Y es que la enemistad de Dios con nosotros pues se terminó, ¿no? Ya nosotros sabemos que nuestra vida va para victoria y para resurrección. Cosa que yo creo que las hermanas de Lázaro sabían que él iba a resucitar y más adelante lo dice. Pero que nos quede esto como una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas, como la tuvo de Lázaro y de sus hermanas. Hay momentos en la vida que Él va a permitir que pasemos por situaciones adversas, porque es parte de nuestra vida que hay que vivir. Pero en ese proceso maduramos y entendemos más lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Vamos a quedarnos allí, pero hay mucho más que aprender, hermanos, de este capítulo 11. Y bueno, el otro miércoles vamos a seguir. Quiero decir algo, hermanos. Estamos oyendo que el clima el día sábado no va a estar tan bien que digamos. Estaba revisando allí el clima, el weather, como dicen los americanos, y va a llover las primeras 4 o 5 horas, no es tan